Buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Dallas, Texas. Bendiciones a todos y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor. Y, y- y queremos decirte, Señor, que tú nos hables. Gracias, Padre, por este curso, porque va a ser de gran bendición, milagros, sanidades, prodigios, Padre. Tu bendición va a fluir con poder a cada vida y a través de mis hermanos, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo la buena obra en ellos. Tú pones en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Guíanos y háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero quiero decirles que hoy vamos a ver un repaso de todas las clases por si hay alguna duda o algo. Vamos a estar viendo un repaso de cada clase y les quiero comentar también de cómo va a ser el examen. El examen va a constar de 15 preguntas básicamente, 10 de ellas son de falso o verdadero. ¿Ah? Una F es falso y una B es verdadero. Va a haber un espacio para que tú contestes antes de la frase, a ver si es falso o correcto. Es importante que pongas tu nombre, tu identificación y todos tus datos ahí en la hoja. Luego va a haber 5 preguntas que tienen que explicar ustedes, ¿verdad? Son 5 preguntas que vas a tener que explicar y, y yo califico, hago exámenes siempre sobre 20 preguntas, es muy fácil para ustedes y para nosotros calificarlo. En esta ocasión lo estoy haciendo de 15 preguntas, pero va a haber 5 puntos por la práctica de visita a los hospitales. Entonces tú vas a ir al hospital junto con la persona con la que vas a ir, van a hacer un equipo, van a ir, van a orar por los enfermos y van a traer un reporte cada uno tiene que entregar un reporte, ¿verdad? Puede ser que hay una sanidad o un milagro perfecto, si no lo hay no te preocupes, es una práctica, ¿verdad? Como cuando Jesús mandó a los discípulos en la misión de los 70, ¿te acuerdas? Entonces aquí el objetivo es de que tú vayas y practiques, que ores, ¿verdad? Y traigas un reporte. Ese reporte va a ser 5 puntos de tu examen para que sea un total de 20 con ese, que es el 100% de la calificación. Independientemente de eso, hay 2 puntos extras por las tareas. Y te estaba comentando que son 2 tareas que básicamente he dejado. Una que fue cómo Jesús sanaba, ¿se acuerdan? Todos ya la entregaron, todos están muy bien en sus tareas, muchas gracias. Y la segunda es cómo sanaban los apóstoles, lo tienes que buscar en el libro de los Hechos. Y por favor envíenme sus tareas, por favor. Envíenme sus tareas en esta semana para que ya queden y las pueda calificar y yo le pueda transmitir a Sergio cómo está todo, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver ahorita un repaso de todas las clases, por si cualquier duda hay o cualquier problema. Vamos a ver que la clase número 1 estábamos viendo que la voluntad de Dios es sanar. ¿Tú te acuerdas? La clase 1 habla de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es sanar, no es a ver si Dios sana o no sana. La voluntad de Dios es sanar, es salvar. Y estamos viendo que la palabra sotería quiere decir salvación y quiere decir sanidad. Estábamos viendo también lo que dice Marcos 16, 15 y 18, que enfatizó que estas señales seguirían a los que creyeren, ¿verdad? Que pondrían las manos sobre los enfermos y que sanarían. Eh, pues el ministerio de Jesús fue un ministerio en el contexto del reino de los cielos, ¿se acuerdan? Estamos viendo ese asunto y, y el ministerio de Jesús es balanceado, es el evangelio en el contexto del reino de los cielos, sanando y liberando el espíritu, el alma y el cuerpo. Son 3 áreas en las cuales Él está obrando para poder llevar la sanidad a las personas y los milagros. La segunda clase estábamos viendo acerca de la causa de la enfermedad.
Y el mundo sufre muchísimo por causa de la enfermedad y las maldiciones, ¿verdad?, que hay. Y la pregunta era, ¿por qué se enferman las personas? Y vimos dónde se inició todo este asunto de la enfermedad. Y pues veíamos que empieza en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24, porque habla de la caída. Precisamente la caída provocó que la enfermedad entrara al hombre, ¿verdad?, a través del pecado. Y debemos considerar que una enfermedad puede haber una actividad demoníaca. El diablo inventó la enfermedad y no Dios. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué pusiste esa enfermedad en una persona? Dios no pone ninguna enfermedad. El que la pone es el diablo. Los humanos ya no comieron del árbol de la vida y por eso sus cuerpos se deterioran. Tu cuerpo y el mío se van deteriorando porque ya no estamos comiendo del árbol de la vida, porque el hombre fue expulsado del huerto del Edén y por esa razón ya no comió del árbol de la vida, por causa del pecado. Hay muchas iglesias que no están preparadas para el ministerio de la sanidad y solo se quedan en la cruz del Calvario y no van más allá. Algunos creen que fue en aquellos tiempos la sanidad, en el tiempo de los apóstoles y los milagros, y que ahora ha cesado, pero eso no es cierto. Esto continúa. Y estamos viendo 6 modos por el cual una persona se enferma. Cómo se enferma en su cuerpo físico. Hay un daño en el órgano, un mal funcionamiento, una herida, un golpe, una infección, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la mente, como el cerebro no es exactamente la mente, sino está en tu alma. Tu cerebro es una computadora, ¿verdad? El cerebro puede enfermar también, ¿verdad? Pero puede haber enfermedad en la mente, ¿verdad?, que es una parte del alma, y esa enfermedad afecta al cerebro y afecta al ser humano en general. Hay tumores en el cerebro, ¿verdad?, también que pueden deshacerse, ¿verdad? Es una enfermedad en el cuerpo, pero esa no es la mente realmente. Hay personas que tienen que sanar su cerebro y pueden tener un problema mental también a causa de un problema en el cerebro, pero hay personas que tienen problemas en su mente, que pueden tener problemas mentales, esquizofrenia, neurosis, demencia, psicosis, amnesia o bipolares. En las emociones, pues puede haber enfermedad producidas por las heridas, daños de largo plazo, por el rechazo, por el aislamiento, pues maltrato de los padres, violaciones, dolor intenso, amargura, malos matrimonios. Hay varias raíces. Y en la voluntad, mucha gente no puede controlar su voluntad, no puede tomar decisiones, su voluntad la controla el enemigo, y ahí obra la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que orar para que el enemigo cese de controlar su voluntad. Y estábamos viendo que en el espíritu también puede haber una persona enferma porque no ha nacido de nuevo. Entonces las personas necesitan nacer de nuevo e iniciar una relación personal con su Dios, porque su espíritu está enfermo, pero viene Jesús y sana su espíritu. Hay también espíritu de enfermedad, ¿verdad? No todo es espíritu de enfermedad, pero hay espíritu de enfermedad que está destinada o programada para destruir los cuerpos, órganos, produciendo enfermedad, atacando el alma a través de vicios, sexo, comida, bebida, depresión, etc. Eso lo vimos en la clase 2. En la tercera clase estuvimos viendo un poquito acerca de la provisión de Dios en Cristo para vencer la enfermedad. Mira, el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Siempre hay una provisión de Dios, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Aunque tú no lo veas, Dios está cerca de ti, el Espíritu Santo está cerca de ti, con provisión, con bendición, con ayuda. El Espíritu Santo es el ayudador y está cerca de ti, aunque tú no lo veas. Como dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento.
tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y está hablando ahí de una provisión, hay una provisión. Esa provisión está ahí en Isaías 53, está ahí en Isaías 53, en el versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo nuevamente para que te acuerdes. Ese es un versículo que es muy importante para la sanidad y lo debes tener en tu memoria para cuando vayas a ministrar. Dios te puede usar poderosamente. Mira, dice en el verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, de verdad, en serio, sí es verdad, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate esto: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios es el proveedor de todas las cosas. Todo lo que se ve viene de él, viene de lo que no se ve, viene del reino de Dios. Cristo es nuestra provisión de salvación y de salud. Y te voy a dar otra definición de salud, de salvación. Salud es la palabra sotería, que significa salvación y salud. Las dos palabras esa palabra tiene dos significados. En Hechos 4:12, salvación; Gálatas 5:1, libertad; en Marcos 10:52, salvar, sanar. En el Antiguo Testamento estaba Jehová Rafa, que es el Señor sana, la provisión de Dios. Y la sanidad de Dios en medio de la rebelión de su pueblo. Fíjense, cuando se acuerdan de cuando las serpientes andaban mordiendo, las serpientes ardientes a los israelitas por rebeldes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce y ponle en un palo alto, y todo aquel que la vea, ¿sí?, sanará. Y ese es un símil, es una sombra de lo que iba a ser cuando Jesucristo fuera a morir en la cruz. Para todo aquel que le vea, para todo aquel que voltea hacia él, sea sanado. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando tú sientes un dolor, una enfermedad, sientes un problema, lo mejor que puedes hacer es ver hacia la cruz, ver a Jesucristo, cómo está cargando ese dolor, cómo está cargando esa lastimadura, y por su llaga tú fuiste curado. Estamos viviendo en tiempos en que la fe tiene que ser desarrollada en esa hora. Y quiero que veas también que ciertamente, de verdad, realmente él llevó esa enfermedad en el pasado. En Reina Valera 60 está en el pasado, la llevó. Dice que ya hizo todo por ti, hizo el sacrificio, ya hizo, en su cuerpo llevó, cargó con todo el pecado, todo el castigo, la enfermedad, para que tú no la cargues. ¿Por qué quieres cargar esa enfermedad? No es tuya, entrégasela a Jesucristo. Para la enfermedad es muy importante, es necesario la fe, ver hacia la cruz, observar. Observar es fe. Cuando tú cierras tus ojos y tú entras en el mundo espiritual, tú puedes ver a Jesús, está ahí clavado, y como está con un dolor en ese brazo, y se queja, y ahí está llevando tu dolor, tu enfermedad. Si tú le puedes enseñar, es una persona, para poderle entregar esa enfermedad, él puede recibir un milagro o puede recibir la sanidad también. Se recibe por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en este terreno de lo material. Siembra la palabra de fe cuando ores por un enfermo. Siembra, antes de orar, siembra la palabra de fe. Bueno, en la siguiente clase
En la cuarta clase estuvimos viendo qué es sanidad, qué es milagro y qué es salud divina, ¿verdad? Esas clases son importantes. Pero antes yo quiero recalcarte un poquito acerca de Lucas 4:18. Lucas 4:18, deberías de memorizar ese versículo, porque Lucas 4:18 te habla del ministerio de Jesucristo. Mira, vamos a leerlo un poquito, Lucas 4:18. Si quieres abrir tu Biblia, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Sí ya lo tienes? Fíjate lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es el ministerio de Jesucristo, es el ministerio del reino de los cielos, es la voluntad de Jesús para dar buenas noticias a los pobres. Y los pobres son los que no tienen la palabra de Dios, los que no tienen salud, los que no tienen nada, ¿verdad? Un pobre no es nada más el que no tiene dinero. Yo conozco gentes que tienen dinero y son muy pobres en su corazón, tienen tanta necesidad, necesitan de Dios, necesitan una salud, necesitan... Qué tremendo es esto. Fíjate, yo he conocido personas que tienen mucho dinero y no pueden comer lo que tú y yo comemos. ¿Te imaginas? Pobres. ¿De qué les sirve el dinero? No pueden gozar de unas ricas enchiladitas así, bien ricas, unos sopes de bistec así ricos. A lo mejor no has ido a comer todavía y ya te dio hambre. Pero no pueden comer eso porque se enferman. Lo pueden comprar, pero no lo pueden comer. Pero entonces Cristo vino a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? A pregonar libertad a los que están cautivos por el diablo y vista a los ciegos, a los que no ven más allá de sus narices, no nada más a los ciegos físicos, pero aquellos que no pueden ver en el espíritu, no pueden ver a Dios, no pueden entender las escrituras, no pueden entender lo que Dios está haciendo, y a poner en libertad a los oprimidos del diablo, y a predicar el año agradable del Señor, que es la gracia. Qué maravilloso, ¿no? Deberías de estudiar ese versículo y grabártelo, porque todo esto tiene que ver con esto, que es la sanidad, qué es el milagro y qué es salud divina. Es importante conocer en los términos en que encontramos salud, sanidad, milagro, y a veces se confunden. Bueno, vamos a ver un poquito de la definición de enfermedad, te lo voy a pasar otra vez. La enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento de un organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa externa o interna. También es algo que perturba o daña a alguien en su alma o en su espíritu. Claro, ya como vimos, hay enfermedad física y enfermedad espiritual, ¿verdad? La definición de sanidad. La sanidad es un acontecimiento o proceso de devolver la salud a alguien, es la curación de la enfermedad y la restauración de la vida. A veces la sanidad es progresiva, el órgano está empezando a funcionar nuevamente. La definición de milagro, del latín miraglio, miraculum, ¿verdad? Derivado de mirari, que es en griego, significa admirarse, maravillarse. Un milagro es romper el orden natural de las cosas. Yo te pregunto a ti, ¿qué es un milagro? ¿Qué pondrías, verdad? Bueno, es una maravilla, es algo de admirarse, es romper el orden natural de las cosas y que está fuera de tu entendimiento científico o producto de es producto de una intervención divina o sobrenatural. En otras palabras, es algo que rompe el orden normal de las cosas, ¿verdad? Algo extraordinario. Por ejemplo, estábamos comentando
acerca de algunos hechos de Jesús, por ejemplo, la multiplicación de los panes, cómo multiplicó de los panes. Y les comentaba alguna vez cómo hemos ido a campamentos, evangelizar, y cómo Dios ha multiplicado la comida. Una cosa que hacemos mucho es, cuando llevo a los niños de campamento, llevan todos sus tortitas, su agüita y todo, y lo juntamos, hacemos una montaña ahí de eso. Y le oramos, y todo mundo se quita el egoísta porque tiene que entregar todo y ponerlo ahí en una montañita de comida. Luego le oramos que Dios lo multiplique. Y los niños han entendido mucho esto, mira, y le decimos primero los más chiquitos, las más chiquitas y los más chiquitos vayan y agarren todo lo que quieran. Luego todos los que son niños, y luego los adolescentes, y luego al final nosotros los grandes. Y siempre, ¿sabe qué sucede? Sobra un montón de comida. Ya nadie se la quiere comer. Sobra un montón. Funciona, hermanos. Entren a la dimensión de milagros. Ya no estés en tu casa y ora, Señor multiplicará los frijoles o multiplicará. Dios va a hacer milagros en tu vida. Los milagros no nada más en la salud, es en tu economía, en la comida, en tu vida, ¿verdad? Tienes que aprender a vivir en milagros. Ay, no, es que, hermano, usted vive de milagros, ¿no? Pues yo sí, tú no. Tú también tienes que vivir en una dimensión de lo milagroso en tu vida, donde puedas ver las maravillas de Dios cada día. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino, cómo cambió la química del agua y la convirtió en vino. Milagros de sanidad, ¿verdad? Curar un manco. Mi esposa fue sanada, le dio un corazón nuevo, ¿verdad? Ricardo fue sanado de un quiste en el cerebro. ¿Cuántas veces no hemos visto cuántos milagros de Dios, milagros sorprendentes? De hecho, el milagro más importante es tu nuevo nacimiento. Mi nuevo nacimiento, cómo Dios me cambió de la persona que yo era, me hizo una nueva criatura. Milagros de resucitación de los muertos, como Lázaro y otras personas que han vuelto a la vida, como el pastor de Nigeria, hace muchos años, que después de 3 días muerto volvió a la vida. Milagros de traslados, personas que las cambia de un lado a otro el Señor. Milagros de reponer órganos, como te conté a una hermana de la congregación que Dios le dio un nuevo riñón. ¿Verdad? Ahora te voy a dar una definición rápida de la sanidad. La sanidad es cuando una persona ya está enferma, herida, golpeada, un órgano lastimado. Cuando oramos, declaramos, imponemos las manos, declaramos la palabra de Dios, la persona empezará a sanar. A veces es necesario orar algunas veces más, no a la primera, ¿verdad? Hay que seguir orando por alguna razón, hasta que la enfermedad va cediendo, reduciéndose, o que Dios te vaya dando una visión de qué es lo que sucede con la persona para que sepas por qué orar. A veces estás orando por sanidad y hay que orar por otra cosa, es lo que me ha pasado. A veces oro por otra cosa que tiene que ver que la persona esté enferma. ¿Me explicó? A veces hay un espíritu de enfermedad y hay que ordenarle que se retire en el nombre de Jesús o deje de oprimir un órgano y la persona también tenga que dejar de hacer algo que le está provocando ese mal y esa enfermedad. A veces Dios usa también la medicina, claro. Y les comentaba cómo a veces, pero es la fe la que sana. Como una vez les comentaba, hay salas donde están, ¿cómo se llama?, enfermos, y hacen experimentos en los laboratorios, hacen 2 productos, uno con antibiótico y otro sin nada, dividen esas pastillas en 2 salas de enfermos de lo mismo. En una área les administran el medicamento y en la otra les dan esas pastillas que tienen almidón, se llama placebo, ¿verdad? Y algunas personas que les dan el medicamento no sanan. Y hay otras personas que les dan el placebo, esas pastillas de almidón, y sanan. Bueno, tiene que ver con la fe. Mucho tiene que ver con la fe, amados. ¿Verdad?
También Dios, tenemos que ver que los milagros ocurren. Dios es soberano, ¿verdad? Vimos también de los dones del Espíritu Santo. Pídele los dones, pídele al Señor el don de hacer milagros. Pídele al Señor dones de sanidades. Pídele al Señor don de fe para que esos paralíticos tú lo puedas creer y se levante, que tú no dudes cuando ores por el paralítico que tiene la columna rota. Y me acuerdo una vez vino un predicador de Estados Unidos allí en México, T.L. Osborne, hace muchos años, allí en el torneo que está ahí en Insurgentes, y nos pusieron a los pastores a orar por personas. Me acuerdo que estaba una muchacha recién casada que había tenido un accidente y se rompió la columna y se la trozó. Jamás volvió a mover las piernas. Y me acuerdo de ese día que oramos por ella y empezamos a orar, estaba orando a T.L. Osborne, le puse las manos encima y que empieza a mover las piernas. Empezó a mover sus piernitas. Dios mío, man. Empezó un proceso de sanidad en su columna. Estaba llorando y su marido joven también estaban ahí llorando los dos. Espera milagros cuando vayas. Ve. Y hablando de la salud divina, camina en salud divina. La salud divina es una parte integral del Evangelio. Su palabra es medicina, dice Proverbios 4:20, su palabra es medicina. Es caminar en la voluntad de Dios, sabiendo que las enfermedades no vienen de Dios, sino del enemigo. Es no enfermarse, es mantenerse sano. ¿Cómo? Vivir en fe cada día. Romanos 10:17. Es estar en la bendición de Dios cada día constantemente. Sirviendo a Dios cada día. Ve a Israel, camino en el desierto, y salieron de Egipto sin enfermedad. 40 años caminando, no estaban los hospitales en el desierto. Caminaron en salud divina. Y morían de 120 años. Morían grandes. ¿Por qué? Estaban caminando con Dios. Camina con Dios y te vas a mantener. Guarda tu corazón para mantenerte en salud divina. No te dejes herir. Perdona, cancela las deudas, no tengas temores, ama. Entérate que eres hijo de Dios, no eres cualquier cosa, eres hijo, hija de Dios, eres una bendición. Pídele a Dios que te dé los dones de hacer milagros. En la clase 5 vimos obstáculos para recibir la sanidad. Y estábamos viendo que la iglesia primitiva siguió con la gran comisión que nos dejó Jesús, predicando, sanando, liberando, y esta comisión no ha terminado hasta que regrese Jesucristo. Hay unos que dicen que eso ya cesó, pero si tú lees el libro de los Hechos, el libro de los Hechos termina en que Pablo vivió en una casa rentada, no termina porque el libro de los Hechos sigue. No solo es el libro de los Hechos de los apóstoles, es el libro de los hechos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue vigente y el poder de Dios se sigue moviendo, milagros, sanidades, prodigios, hasta la fecha. Anímate porque Dios te puede usar grandemente. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué muchas personas no sanan? ¿Qué obstáculos hay? ¿Por qué muchas personas no sanan? ¿Verdad? Jesús llamó a sus discípulos y los comisionó. Ahí en Marcos 16:15 al 18, acuérdate de la escritura. Y en el libro de los Hechos, en Hechos 5:12 al 16, dice que todos eran sanados. ¿Qué pasa en esta época? Época de oscuridad. La fe disminuye. La gente tiene más confianza en una computadora, en un microchip, o tiene más confianza en los medicamentos que en Dios. Tenemos que aprender de Jesús y los apóstoles. Y vimos varias cosas porque unas personas no sanan. Acuérdense, vamos a ver algunas y repasarlas. Porque el que ministra no conoce realmente a Jesús. Y me acuerdo ese día que en el Congreso de Pastores les había comentado en esa clase
como varios pastores pasaron al frente a recibir a Jesús. No era posible. Había pastores que no habían nacido de nuevo y tenían congregaciones de incrédulos. ¿Por qué las personas no sanan? Por ignorancia de saber que Jesús los quiere sanar. O ya dijeron, pues ya se quieren morir o ya quieren estar así, ¿verdad? Tercero, porque unas personas no sanan por amargura, falta de perdón, culpa, condenación, dolor interno, rechazo. Y ahí tienes tú que ministrar en las áreas del alma, ¿verdad? Para que la persona pueda perdonar, pueda soltar la deuda, sea arrancada la raíz de amargura, puedan sentirse hijos de Dios y recibir el beneficio de la sanidad. Puede estar orando por sanidad y no sana hasta que no sane de su alma primero. ¿Por qué las personas no sanan? Por pecado oculto. Arregla tu vida siempre. No permitas que tu vida siga en ese continuo pecado. Cualquiera puede caer en pecado. Pero ¿sabes una cosa? No puedes permanecer en eso. Suelta ese pecado. ¿Sí? Hay personas que han estado bajo control demoníaco, en control de poderes del ocultismo, y no han sido rotos, pactos, maldiciones. Quizás el lugar donde se ora ha sido fue un lugar dedicado a otros dioses. Quizás hay el ministerio que el ministrado es manipulador con la enfermedad y controla a otros si realmente no quiere sanar, porque le conviene tener controlada a toda la familia a través de la enfermedad. Tú tendrías que ver eso y esa persona tendría que arrepentirse por eso para ser sanado. Falta de autoridad del equipo de administración, legalismos, bloqueos mentales que no se quitan, ni siquiera oyen lo que tú estás orando. El diablo les tapa los oídos para que no puedan oír y tú ministrando la palabra. Tienes que orar por todo eso, porque una persona no sana por mente pasiva, por pasividad, porque también Dios tiene sus tiempos, a veces hay sanidad progresiva. Pero, por ejemplo, como Job tardó en sanar un tiempo. ¿Por qué? Dios le estaba demostrando al enemigo la justicia de Job y quién era Dios. Y finalmente Dios bendijo a Job más de lo que tenía antes. A veces hay personas que van a morir y tienen que estar preparadas para encontrarse con el Señor. Pide revelación si es tiempo. La mayoría de las personas que van a morir son personas ancianas ya muy grandes que tienen que irse y tú tendrás que orar para ayudarles que vayan con el Señor, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen por qué morir y se están muriendo y tú tienes que reprender el espíritu de muerte. ¿Por qué personas no sanas? Por confiar más en la ciencia y en la tecnología que en Dios. Otros por estar pidiendo ayuda a brujos y hechiceros y también al pastor, a ver quién le atina de los dos. Pues así no van a sanar. Otra, que el equipo de administración no está unido, uno ora por una cosa, el otro por otra. No están de acuerdo entre ellos para orar y ministrar, tiene que estar de acuerdo el equipo. Cuando vayan, si van a ir a la práctica, vayan con un corazón, vayan en una sola alma para que vayan a ministrar. Pónganse de acuerdo para orar y oren uno por otro, no se interrumpan. Primero una ora uno y luego el otro. También a veces no sana porque el ministro no siembra la palabra de sanidad antes de orar. Tienes que sembrar primero versículos de sanidad en la persona para que sepa cómo Dios está interesado en sanarle y luego orar sobre esos versículos. Otra, porque el ministrado está en pecado constante, tiene que arrepentirse primero de sus pecados. Trata con las causas de la enfermedad. Llega al origen, que Dios te lo muestre por revelación, la raíz del problema y arranca la raíz, atácala. A veces no es la enfermedad en sí, sino algo que la produjo y tienes que arrancar esa raíz. Otra clase que vimos ahí, la clase sexta, es la incredulidad y cómo ser libre. Ya hablamos de Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que vivimos en un tiempo de maravillas.
tecnológicas. Dicen, los que van a poner un microchip, ¿se acuerdan que les hablé de eso? Y que las personas ciegas van a poder ver, que a través del microchip van a poder identificar la enfermedad que tiene y a través del microchip son sanadas. Entonces, ¿para qué quieres a Dios? ¿Verdad? Ponte el microchip. No, no vayas a hacer eso. ¿Verdad? Pero estamos viviendo una época en que la gente ha perdido la fe. Y a veces ese chip lo usan para que se diagnostique una enfermedad y pueda corregir las deficiencias. Y la gente puede llegar a decir, ¿para qué necesito a Dios? Mejor me pongo el microchip, ya lo hay 666. Qué fácil, ¿no? Pero te quiero hablar de dos cosas, que la incredulidad y la fe. ¿Qué es la incredulidad? La definición del mundo es una, fíjate, y esto lo dice el mundo, una imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría. Esa es una opinión del mundo. Hay una definición, según la Biblia, en el griego la palabra apistos es incredulidad. Es una parte que decir que no cree, o sea, es negativo, apistos, que es decir falta de fe, negación del Evangelio. Hebreos 13:12 habla de un corazón malo que se aparta de Dios. La incredulidad es fundamento de todos los pecados, porque a través de la incredulidad tú dices, bueno, Dios no existe, vamos a darle vuelta a la hilacha, vamos a hacer lo que sea. Entonces, por falta de fe, la gente cae en pecado. Al diablo le interesa que tú pierdas la fe en Dios. La incredulidad nos hace vulnerables, ¿verdad? A la codicia, al pecado, intereses propios, estar engañados por Satanás, querer poder, querer hacerte rico. Te engaña la incredulidad. Amistades del mundo, ver y leer cosas que te apartan de la fe. Es una condición del corazón, y yo he llegado a un punto en que esta incredulidad provoca muchos problemas en la iglesia de Cristo, porque la gente busca posición, busca dinero y no se deja mover por Dios. Nunca vayas a hacer eso cuando Dios te levanta. Impide la obra de Cristo, impide que las personas entren al reino de los cielos y reciban los beneficios y bendiciones. Produce fe negativa, o sea, es creer más en lo negativo que en lo que es de Dios. Letargo espiritual, alejamiento, inyectan negativismo a los demás y espera que todo salga mal. Temor es fe para lo negativo, es esperar que te va a ir muy mal. Te paraliza y no te deja salir adelante porque estás pendiente de lo que va a suceder y no de lo que te ha dicho Dios para bendecir. La fe contrarresta la incredulidad. La palabra en el latín es fides, que quiere decir seguridad, confianza en alguien, en Dios, que no está sustentado por pruebas y que es el resultado de una promesa que te ha dado Dios. Estamos viendo la definición de la Biblia, que es pistis en el griego, que es decir confianza. Hebreos 11:1 al 6. En hebreo la palabra emuná en hebreo quiere decir fe, creer, ¿verdad? Es creer en la obra que hizo Jesús por nosotros y recibirla. Fe en que fuiste salvado y creer y arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús y nacer de nuevo. En que ya estás justificado y tienes paz para con Dios, que eres hijo de Dios ahora, ya no eres una criatura de Dios, eres hijo del Dios Altísimo, y tienes que creer que ese espíritu de desconfianza, que ese espíritu de orfandad se vaya de tu vida y llegues a creer que eres un hijo de Dios, tengas papá o no papá en esta tierra. Tú tienes un Padre, tú y yo tenemos un Padre y podemos estar seguros. Que puedes confiar 100% en Él. ¿Qué tanto confías en Dios?
Si tú existes, es porque Dios existe. Si existe el mal, es porque existe Dios. Si existe las tinieblas, es porque existe la luz. La prueba del mal en este mundo es la brujería, el satanismo, el pecado, la oscuridad, el egoísmo, la persecución, la ambición, el querer poder. Prueba de que Dios es real. Es creer que Él te puede sanar porque tiene el poder y quiere, y te puede liberar porque quiere. Él puede mover todo el universo, como Josué cuando lo de Gabaón, ¿te acuerdas? Que el sol se detuvo, eso lo vimos. Él te puede usar como a los apóstoles. ¿Cómo ser libre de la incredulidad? Ten confianza en Dios y sus promesas. Que toda esta área de incredulidad se vaya de tu vida. Obedece a Dios. Fortalécete en el poder del Espíritu Santo. Fortalécete en las promesas que Dios te ha dicho. Lee tu Biblia todos los días. ¿La estás leyendo? Pídele amor a Dios para otros, para tus semejantes. Ayúdalos en lo que pueda. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en los problemas. ¿Por qué pone los ojos más en los problemas que en Jesús? Ay, hermano, pues es que no está viendo usted. Sí, pero ponte a ver el que no ves, porque ahí está la solución. Empieza a actuar en la fe según las promesas de la palabra de Dios. No en tus emociones ni tus ideas, sino en lo que Dios te ha dicho. Vamos a ver la clase 7. Métodos bíblicos de sanidades. Marcos 16, 15 al 18, ¿se acuerdan? Hoy vamos a aprender métodos bíblicos de sanidad, métodos que Dios ha usado y Jesús y también los discípulos y siervos de Dios por años. Como vimos antes, hay una provisión de Dios para cada necesidad. Vamos a ver lo que no es un método bíblico para sanidad. Lo que no es un método bíblico para sanidad. La magia, ni la psicología, ni la brujería, ni las operaciones con la mano y se cierra la carne, la ideología, no es provisión de Dios para sanidad, la adivinación, ni el uso del péndulo, ni el yoga. Esos no son métodos de Dios para sanidad ni bíblicos. ¿Cuáles serán entonces los métodos bíblicos para recibir la sanidad? ¿Se acuerdan que dimos 4 puntos? El primero es todo lo que pidiereis en oración, os será hecho. Pedir en el nombre de Jesús, creer que pasará y glorificar a Dios por lo que Él va a hacer, que está haciendo. Pídele al Padre. 2. Otro método, sobre los enfermos pondrán las manos y a ver si sanan. No. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos 16, 18. Dios usa las manos para curar. Dios usa las manos de los que creen y la unción. Cuida tus manos. Tus manos a golpear ni a hacer cosas extrañas. Tus manos son santas para la obra de Dios. Santifica tu. La sanidad a través de las manos y puede ser inmediata o en un proceso. Los apóstoles lo hicieron y lo vimos ahí de 11, ¿verdad? No es emoción, es obediencia. No es porque tú seas el gran sanador, es porque cuando tú obedeces, Dios fluye a través de tu vida y tú eres canal nada más para que Dios te sane, que Dios sane. Es la orden que dio Jesús, es lo que dice su palabra. Otro método es Santiago 5, 14 y 15. Oren los ancianos, oren los líderes. Unja con aceite en el nombre de Jesús. Los beneficios, sanidad, restauración y perdón de pecados. Cuarto método, a control remoto. Lo vemos en Mateo 8:8, la palabra a la distancia, internet, y las personas sanas, yo lo he visto, me ha pasado.
Otro método es con su palabra. Dice que en Mateo 6 al 17, declarando su palabra, salen los espíritus de enfermedad. Método 6, háblale al monte, háblale a la enfermedad, al tumor, que se deshaga, que se arranque, que se seque, dándole orden al órgano que funcione, a ese órgano que está dañado, que vuelva a ser restaurado, que el tumor se salga, que el corazón empiece a sanar, que el cerebro sea limpiado, que empiece a funcionar bien, que aumente las neuronas, reprende la enfermedad. Otro método es por obediencia, como Naamán, ¿se acuerdan que vete a lavar al río? Por obediencia y él sanó. Cuando Dios te manda a hacer algo, obedece y tú vas a sanar. Por palabra de ciencia también, por palabra de conocimiento. La clase 8, la fe para la sanidad y milagros. Y este es lo que hemos estado viendo, que el mundo natural no conoce de Dios, ¿verdad? Las leyes de este mundo nos afectan y nos movemos a la dimensión de lo natural, pero Dios quiere que nos movamos en la dimensión de Dios, en la dimensión sobrenatural. La iglesia es sobrenatural, no es natural, es sobrenatural. Y vive lo que no es fe. La fe no es optimismo, es convicción. La fe no son buenos deseos, es lo que dice Dios en su palabra. La fe no son palabras humanas positivas, es poder de Dios. Lo que no es fe es darle ánimo a alguien, sino es darle una palabra de sabiduría o de ciencia. Lo que no es fe es creer solo en la mente, sino creer en el corazón. Lo que no es fe es obrar sin convicción, sino obrando con denuedo y con convicción. Necesitas fe para moverte en la dimensión sobrenatural de Dios. ¿Cuándo vino el reino de Dios? ¿Te acuerdas? Cuando vino Jesús. El reino de Dios vino cuando vino Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? Si está en tu corazón, ahí está el reino de Dios y tú te puedes mover en la dimensión sobrenatural de Dios porque se te ha dado el poder para hacerlo. Es la dimensión sobrenatural donde todo es eterno y es seguro y todo es absolutamente posible. La fe no es en un futuro, es ahora para la sanidad. La fe es sobrenatural. Cuando declaras sanidad en fe, dices, yo recibo mi sanidad hoy mismo, soy sano en el nombre de Jesús. La persona tiene que creer que ahorita puede ser sana, aunque aún tenga ese dolor, aunque tenga ese síntoma, se va a ir. La fe para la sanidad y milagros es la que entra y arrebata. Acuérdate, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es creer en el corazón convencido para poder recibir y ministrar a otros con certeza. Es moverte en el poder del Espíritu Santo, lenguas, el poder del Espíritu Santo, dones de sanidades. ¿Qué hacer? Reprende el espíritu de incredulidad. Empieza a moverte por fe, guiado por Dios. Entra en el reino de Dios y vive en el reino de Dios. No vivas en el reino de la carne. Pídele a Dios revelación para tu vida. Depende 100% del reino de Dios y de Jesucristo, no de ti. Deja ese pecado. Pasos para recibir la sanidad, y aquí voy a terminar en esta clase. La Biblia dice que al pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Acuérdense que lo vimos. No es nada más conocer la Biblia, es conocer a Dios. ¿Tú conoces a Dios o nada más te has llenado de Biblia, te la sabes de memoria, pero no conoces al autor del libro? Tienes que conocer a Dios, su palabra te abre puertas, te explica cómo funcionas en tu espíritu y en tu cuerpo. Por tener demasiada experiencia en la lógica de este mundo, te impide moverte en el reino de Dios, en el reino de lo que no se ve. Crees más lo que dice el médico o el diablo que lo que te dice Dios. Conocer a Dios implica una relación profunda con Él. Pasos para recibir la sanidad. Primero, identifica quién es el que te puede sanar. El doctor, el brujo, el hechicero.
la psicología o Dios. 2. Ponte en contacto con el sanador. 3. Desvía la mirada del dolor y del sufrimiento y pon tus ojos en la cruz, en lo que vimos antes. Jesucristo cargando tu dolor y tu enfermedad. 4. Quita el pecado oculto, deja de hacer lo malo y arrepiéntete. 5. Perdona. Mateo 6, 14 y 15. Cancela, corta con el perdón. 6. Lo que ves con tus ojos es tu realidad. Pero tienes que ver, aprender a ver con los ojos de Dios lo que es la verdad y la realidad verdadera, no tu realidad. Jesús es la verdad, Juan 14, 6. Es el camino, Él es la verdad. No vea lo que el diablo te quiere hacer ver. Sométete a la verdad y ve con los ojos de Jesús y recibe tu milagro. 7. Es el poder de estar de acuerdo con otros hermanos. Muchos se callan, no quieren decir a nadie por orgullo o porque tienen mucha fe de que están enfermos, por vergüenza, falta de fe. Ese es un error. Acuérdate estar en comunión con otros hermanos cuando estás enfermo o cuando alguien está enfermo y hacer cadenas de oración y orar hasta que la persona sane. Bueno, amados, se terminó el tiempo, pero vamos a orar en esta hora. Padre, yo te pido que la unción y poder de tu Espíritu Santo equipe a mis hermanos, Señor. Que venga sobre de ellos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, dones de sanidades, don de hacer milagros, don de fe sea derramado sobre de ellos, Padre. Y estoy seguro que tú los vas a levantar en el poder de tu Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo. He aquí que el Dios Altísimo, Jesucristo, los envía en el nombre de Jesús. Él los está enviando a esos hospitales para que vayan y deshagan las obras del diablo, para que sanen a las personas. Vayan y sanen a las personas. Vayan y levántense en el poder del Espíritu Santo. Vayan sin temor. Dios está con ustedes. Dios les bendiga. Amén.